Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Recordamos nuestra cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Nosotros como seres humanos, si hay algo por lo que luchamos en nuestra vida es por alcanzar victorias. Victorias en todas las áreas de nuestra existencia. Alcanzar realizaciones en todas las esferas de nuestra forma de vivir. Alcanzar la victoria es una actitud natural en nosotros, pues con esa intención nos levantamos cada día y cada día terminamos el día quizás haciendo evaluación y resumen de lo que nosotros hicimos y de lo que pudimos avanzar en función de alcanzar las victorias. Hay victorias diarias, hay victorias a mediano, hay victorias a largo plazo. Pero nosotros debemos entender que los que creemos en Cristo Jesús tenemos un enfoque de alcanzar la victoria desde el ámbito espiritual y no desde el ámbito natural. Las victorias para los que creemos en Cristo Jesús están dadas en cuán diestros somos para manejarnos o para actuar en el reino. Porque desde el reino, desde ese mundo espiritual, es que nosotros alcanzaremos las victorias en el mundo natural. Nosotros cambiamos de escenario en nuestra vida. Una cosa era el escenario en el que nos movíamos cuando estábamos en el mundo. Y otra cosa es en el reino en el que ahora como escenario nos movemos en nuestra vida espiritual. Por eso es importante que nosotros veamos cómo está determinada la victoria para nosotros. Por eso el título del tema dice, la victoria en Jesucristo por medio de la fe. Y es que la palabra nos da 4 elementos interesantes para que nosotros analicemos en este concepto de alcanzar victoria. Primero, la palabra en Proverbios 21:31 me dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Para nosotros, los creyentes, los que determinamos que nuestra vida esté determinada por nuestra sujeción y nuestra subordinación al Dios Todopoderoso, debemos entender que la victoria la da el Señor, que no se trata solamente de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros esfuerzos y de nuestras luchas. Dice la palabra, podemos alistar esto, el caballo representa todo lo que nosotros podemos preparar para en nuestra intención de alcanzar la victoria. Podemos hacerlo todo y podemos hacerlo todo muy bien, pero la victoria será nuestra y la alcanzaremos en la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor la que determina que yo alcance una victoria. Entonces, para nosotros como creyentes alcanzar la victoria necesita que nosotros contemos con el Señor, que nosotros hablemos con el Padre, le pidamos permiso, autorización, aval y respaldo, recursos, etcétera, para los proyectos que nosotros tenemos. No podemos partir a nada que queramos hacer en nuestra vida sin Dios. Como dijo Moisés, no quiero ir a ninguna parte a donde tú no vayas delante de mí y no quiero ir a donde tú no me envíes, porque él era consciente que la victoria la daba el Señor. La palabra también me dice en 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 2 principios para alcanzar la victoria. Uno, el reconocer la soberanía de mi victoria al Padre, pero entendiendo que el Padre determinó
que el medio por el cual yo alcanzaría la victoria es a través de Jesucristo. Y en ese caso Jesucristo lo dijo de la siguiente manera: nadie va al Padre sino por mí. O sea, lo que nosotros pretendamos alcanzar en autorización del Padre tiene que pasar por Jesucristo. Entonces debemos tener claro en nuestra vida el pedir la autorización al Padre, pero sujetarnos a la dirección y a lo que la palabra en Cristo Jesús nos ha dicho de cómo alcanzar esas victorias. La palabra también me dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Entonces, nos da ahora la herramienta. Nos da el permiso en aval y respaldo por el Padre, el medio que es Cristo Jesús, y ahora nos da la herramienta para alcanzar la victoria. Esa herramienta es nuestra fe. ¿Fe en qué para alcanzar la victoria? Fe en que Dios quiere que yo tenga victoria. Fe en que Él está dispuesto a darme la victoria. Fe en que Cristo me va a ayudar a alcanzar la victoria. Fe en que si yo me alineo a los propósitos de Dios en obediencia a la palabra, y lo que yo estoy pretendiendo alcanzar está alineado con la palabra, con las leyes, con los decretos, con los preceptos del Señor, y está de acuerdo al propósito que Dios puso en mi vida, tengo que tener fe de que alcanzaré la victoria por mi fe, por medio de Jesucristo, porque el Padre me la otorga. Pero también tengo que tener fe en que yo soy lo suficientemente importante para Dios para poderle pedir la victoria. No solamente tener fe en que Dios lo puede hacer, sino saber con seguridad y certeza que yo soy un hijo de Dios y Él como Padre me considera importante y Él está interesado en darme la victoria. Entonces, ese es el proceso normal, espiritualmente hablando, de una persona creyente que quiere alcanzar la victoria. Poner todos los proyectos de su vida en los que quiere alcanzar victoria bajo la tutela y soberanía del Padre, pidiendo el permiso, pidiendo el respaldo, pidiendo la compañía, pidiendo los recursos que usted necesita para alcanzar la victoria. Someterse entendiendo que Jesucristo es el medio por el cual el Padre te va a permitir la victoria. Entonces oramos a Jesucristo, le pedimos a Jesucristo su intermediación. Recuerde, el intermediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, y Él aboga por nosotros. Él está al oído del Padre, y cuando nosotros le decimos: Señor Jesucristo, ayúdame que quiero cumplir este deseo, este anhelo, alcanzar la victoria, Él está al oído del Padre e intercede por nosotros. Pero nosotros tenemos que usar la herramienta que Él nos dio, y es la fe en el Padre, la fe en Cristo, la fe en el Espíritu Santo, a través del conocimiento de la palabra, para que yo ajuste todo a los propósitos del Señor. Pero la palabra también me dice en Romanos 8:37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tengo también que entender que hay unas victorias que Dios me da por la fe, y que a través de Cristo espiritualmente yo tengo que alcanzar primero estas victorias que las victorias materiales. Y dice que somos más que vencedores en todas estas cosas, y menciona, si usted lee los versículos anteriores, menciona 7 cosas. Vencedores ante la tribulación, ante la angustia, ante la persecución, ante el hambre, ante la desnudez, ante el peligro y ante la espada. O sea, hay 7 luchas espirituales en las que nosotros tenemos garantizado a través de Cristo Jesús la victoria. Y son estos 7 elementos que he mencionado. Pero a partir de ahí aparecen las victorias, los anhelos
personales, esas realizaciones personales. Pero yo tengo que alcanzar esto. Yo no puedo dejarme atribular, no me puedo dejar angustiar, no me puedo preocupar por la persecución, no me debo angustiar por lo que he de comer, por lo que he de vestir, saber que Dios me protege del peligro y de cualquier acechanza del enemigo. En Cristo, por medio de la fe, bajo la autorización del Padre, alcanzaremos las victorias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.